Bien, yo creo que vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, es un gusto tenerlos nuevamente con nosotros acá. Mi nombre es Osiris Felipe Antonio Martínez Barahona, para quienes no me conocen. Soy directora de honor de Asesoría de Información Multidisciplinaria de MIC. Les recuerdo siempre nuestra página de Facebook, nuestra fanpage y nuestro canal de YouTube, al cual les pedimos que se suscriban también para estar pendiente de las demás conferencias. Si en algún momento se los llegan a perder o hay algún detalle que perdieron, pues pueden ingresar a ellas. Y sin más preámbulos, pues presentamos a la licenciada psicóloga el día de hoy que nos estará acompañando para la conferencia respectiva de salud mental y sus cuidados, Claudia René García Chapetón, a quien le damos la cordial bienvenida y agradecimiento de todo, ante todo, por el hecho de habernos aportado y apoyado para estar en la conferencia el día de hoy, el día 7, que es el día domingo, en la repetición. Muchísimas gracias. Licenciada, los micrófonos son todos suyos para la conferencia respectiva y ahorita le voy a compartir pantalla. Perdón, ahí estamos. Ya está habilitado en el chat correspondiente a todos los participantes. Se les hace saber también que se les llegará el link para la asistencia respectiva para el día de hoy en la conferencia. Muchas gracias, licenciada. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, licenciado, muy amable, y gracias por la invitación. Es para mí un honor poder colaborar con la comunidad, ¿verdad? Brindándoles, compartiéndoles mis conocimientos y experiencias, sobre todo para que podamos, pues, tener una mejor salud mental. Vamos a dar inicio entonces a la presentación. Bueno, el nombre de la conferencia que se propuso es Salud Mental y los cuidados que se deben tener en tiempos de crisis. Está pensado para apoyar y proporcionar información a la población en general. Primero vamos a empezar con el concepto de qué es salud mental. El concepto es un concepto que está determinado por la cultura, es decir, en diferentes sociedades, en diferentes culturas varía lo que es salud mental, pero todas tienen un indicador en común, que es que no hay trastornos mentales, ¿verdad? Que hay una ausencia de trastornos mentales. La Organización Mundial de la Salud conceptualiza o define el término salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, por una parte podemos tener ausencia de trastornos mentales, pero también, ¿verdad? Sentirnos completamente bien a nivel físico, mental, y mental se refiere a, digamos, a lo que somos nosotros, ¿verdad? Y social, las relaciones con los demás. Es decir, sentirse útil, ser optimista y sobre todo resiliente, que más adelante vamos a profundizar un poquito más en ese término. ¿Qué son los trastornos mentales entonces? Son una carga de enfermedades no transmisibles, es decir, no es que se vaya a contagiar, ¿verdad? Sino que tienen múltiples causas. Puede ser biológico, hereditario, ¿verdad? Puede ser también factores sociales y factores psicológicos, que es como nosotros vamos a percibir la situación que estemos viviendo en cualquier momento. Y sociales, los factores que podrían influir en que se desarrolle un trastorno mental, podría ser como el que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Y también pues las guerras, la violencia social, la violencia intrafamiliar, situaciones de pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, en resumen, podríamos decir que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es capaz, o sea, si nosotros tenemos ausencia de trastornos mentales, podemos afrontar las dificultades normales de la vida, ¿verdad? Porque en la vida siempre hay dificultades, tal vez unas con mucha intensidad, mediana intensidad o muy poca intensidad, pero la vida es de dificultades. ¿Por qué? Porque la vida, pues nosotros venimos a aprender, ¿no? Cada dificultad nos enseña algo. También tener salud mental es estar consciente de nuestras propias capacidades,
¿verdad? Este constante automonitoreo, la constante autoevaluación, el identificar cómo me estoy sintiendo, qué estoy pensando sobre determinada situación, qué estoy pensando sobre mí, ¿verdad? A eso consciente de que soy capaz, de que no soy capaz también, ¿verdad? Y si no soy capaz, pues pedir apoyo, o bien desarrollarlo, ¿verdad? Porque sí tendríamos toda la capacidad de aprender. También tener salud mental es poder trabajar de una forma productiva, ¿verdad? Sentirnos bien. Hay personas que dicen, por ejemplo, que aman lo que hacen, o que aman su vida, ¿verdad? A nivel, pues, general, pareja, social, trabajo, familia, ¿verdad? Es trabajar productivamente, ¿verdad? También una persona con salud mental es capaz de dar una contribución a la comunidad. Pues esto se refiere a que vamos a poder apoyar a otras personas y pues no vamos a estarle haciendo daño a las demás personas, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa una crisis? Una crisis es una alteración del equilibrio por sentimiento de fracaso. Es decir, nosotros en nuestra vida cotidiana, a veces tenemos cierta rutina, ¿verdad? O cierta cotidianidad que en algún momento se ve interrumpida por alguna situación que puede ser leve, moderada o grave como esta. Y al alterarse ese equilibrio y sentirnos nosotros como fracasados, quiere decir que estamos viviendo una crisis, ¿verdad? Para, digamos, determinar o definir que hay una crisis, tiene que haber un factor objetivo, ¿verdad? Hechos reales. Como por ejemplo en esta situación, pues el hecho real es de que hay un virus, ¿verdad? Y que hay gente que está muriendo, ¿verdad? Eso es un hecho real. Hay gente que está presentando síntomas físicos y que está muriendo. Factores de personalidad también pueden influir en una crisis. Esto se refiere a cómo nosotros vamos a tomar esa crisis, que sería, por ejemplo, como ese sentimiento de fracaso posiblemente sea algo aprendido en la cultura, sea algo que ya se haya experimentado en la historia individual, sea algo que en nuestra familia también ya se experimentó o nosotros pues así nos lo enseñaron, ¿verdad? A sentirnos fracasados cuando hay algún cambio en nuestra vida. Y también pues a nivel comunitario y social, pues influyen, ¿verdad? En nuestra personalidad, ¿verdad? Recordemos que nosotros somos seres sociales que nos construimos, ¿verdad? Nuestra personalidad se construye a través de la interacción entre el individuo y la comunidad y la sociedad. También, ¿qué influye para que nosotros sintamos ese sentimiento de fracaso, esa crisis? Pues los factores subjetivos, cómo nosotros vamos a percibir ese desequilibrio, esa situación que vino a irrumpir, ese hecho real que es el que estamos viviendo ahorita. La percepción. Para nosotros puede ser, hay personas que han tomado esta situación como una oportunidad, ya sea una oportunidad para crecimiento personal o una oportunidad, por ejemplo, crecimiento personal incluye en esto, ¿verdad? Como crecimiento académico, las personas que están utilizando el tiempo para aprender más cosas a través de estos recursos. También puede haber una oportunidad hasta de negocio, ¿verdad? Una oportunidad de crecimiento espiritual también, ¿verdad? O bien puede ser todo lo contrario y puede ser una percepción en la que pues para nosotros todo está
demasiado mal. Es una situación pésima, ¿verdad? Incontrolable. Esa percepción, así por decirlo, pues negativa, hace que nuestro sentimiento de fracaso se agrave y entonces sí estemos ante una crisis, ¿verdad? Psicológica. ¿Cuáles son las características de la crisis? Que puede ser que es intensiva, o sea, sí al principio pues se siente bastante fuerte, ¿verdad? Esa alteración en nuestra vida cotidiana, es imprevista, ¿verdad? Definitivamente no estaba planificado, o sea, nosotros no lo teníamos planificado para el 2020, nadie lo tenía previsto ni lo queríamos, ¿verdad? Y también es inevitable. Ahorita pues lo único que podemos hacer por nuestros propios recursos es la prevención, y también es amenazante, ¿verdad? Es decir, nosotros a nivel inconsciente o consciente podríamos estar experimentando una sensación de estar en peligro, una sensación de estar, que nuestra vida corre riesgo. ¿Cómo se clasifica la crisis? Aquí lo vamos a ver como de macro a micro, ¿verdad? Digamos, la primera sería una catástrofe, que sería un suceso natural, tecnológico o creado por el hombre, ¿verdad? Que tiene un efecto desastroso, o sea, ya empieza una catástrofe y se vuelve un desastre, ¿verdad? Esto pues afecta el desastre, son como los efectos que causa esa catástrofe, y quiere decir que la vida se ve afectada negativamente, el sustento a la industria, que es lo que estamos viviendo, y esto va a crear cambios permanentes en la sociedad. También recordemos que en la sociedad, pues nosotros como somos pues los seres superiores, se puede decir, los humanos, pues lo sentimos de esa manera, pero también les afecta a otros seres, ¿verdad? Por ejemplo, puede afectarle incluso a los animales, al ecosistema, al medio ambiente. También una crisis podría ser un accidente, o sea, hay cosas que definitivamente, como veíamos en las características, no estaban planificadas ni deseadas, y hay cosas que van a suceder que no precisamente nosotros podríamos ser responsables de esta situación, ¿verdad? Y luego, pues las pérdidas, ¿verdad? O sea, esta catástrofe que va a provocar desastres a nivel social, que puede causar accidentes a nivel individual, pues también puede causar pérdidas en nuestro micromundo, ¿verdad? Por ejemplo, una pérdida del trabajo, pérdida de una pareja incluso, ¿verdad? Porque ahorita se está viviendo una situación en la que tal vez muchas personas están teniendo problemas con sus círculos más cercanos, ¿verdad? Eso contextualizado con el COVID-19, ¿verdad? Sin embargo, en nuestra vida diaria siempre vamos a encontrar, por ejemplo, pérdidas en nuestro micromundo, ¿verdad? Como les decía, pérdida o cambio de trabajo, pérdida de una relación afectiva. También, por ejemplo, cambio de casa o la muerte de algún ser querido. También en nuestra vida diaria nos enfrentamos a accidentes, ¿verdad? Y bueno, catástrofes y desastres toda la vida también han existido, ¿verdad? Por ejemplo, guerras. Aquí en Guatemala pues vivimos 36 años de guerra. Hay desastres, recuerden el año pasado con el volcán, también lo del Mitch, ¿verdad? Entonces,
todo el tiempo estamos ante situaciones que nos pueden provocar crisis. ¿Qué pasa con con estas? Maestra, perdone, nos quedamos sin su audio. De una clasificación de trastornos, ¿verdad?, de salud mental que se llaman trastornos adaptativos. Y estos trastornos adaptativos surgen o de comportamiento ante un evento o un cambio estresante, identificable en la vida de una persona, grupo o multitud, por fenómenos sociales, ¿verdad?, como una pérdida de trabajo, fin de una relación, cambio de vivienda, pérdida de un ser querido, pérdida de la salud, violencias, guerras, desastres o pandemias como esta. Pues la última vez que hubo una pandemia fue hace 100 años, ¿verdad? Pero estos trastornos adaptativos que están clasificados, como dice ahí, es una reacción emocional. O sea, nosotros no siempre vamos a tener el control de lo que vamos a sentir en ese momento que estamos viviendo el evento estresante, sino que vamos a reaccionar, ¿verdad? No va a haber mucho razonamiento para esa reacción. Las reacciones son algo normal. Como les explicaba, nuestro cerebro necesita adaptarse y es una forma en la que va a buscar adaptarse a la situación. Según la clasificación, hay un trastorno de estrés agudo, una reacción de estrés agudo que sucede los 3 primeros días después de que se está viviendo el evento, ¿verdad? Al vivir el evento, los 3 primeros días podría haber un trastorno de estrés agudo, bueno, un estrés. Y durante un mes más o menos pueden haber reacciones depresivas, reacciones mixtas también de ansiedad y depresión, reacciones en el comportamiento, ¿verdad? Por ejemplo, en los niños también podemos observar más que nada los cambios de comportamiento, porque pues va a ser un poco más difícil la expresión de la ansiedad o de la depresión. Pero son reacciones, ¿verdad? Como les digo, dentro de los trastornos adaptativos, estos van a tener una duración de un mes más o menos. ¿De qué depende que duren un mes o que puede prolongarse? De la experiencia, las vivencias, la historia de vida que tengan las personas para afrontar los problemas. También depende si, por ejemplo, nosotros antes de esta situación, pues ya teníamos algunos problemas, ¿verdad? De trastornos psicosociales. Si ya teníamos algún tipo de, alguna depresión grave o algún trastorno de ansiedad, es posible que, o sea, en muchos, es muy seguro, mejor dicho, ¿verdad? Porque incluso ya hay estudios en España donde ya el COVID pues avanzó ya bastante, que sí se agravaron esos trastornos. Pero sí, previo a esto, nosotros ya estábamos cuidando nuestra salud mental porque hace 5 o 10 años vivimos una situación traumatizante o muy estresante y la superamos y estamos en constante sanación, ¿verdad? Fortalecimiento de nuestra salud mental. Esta situación va a durar un mes, 2 meses, ¿verdad? Lo normal, digamos, para que el cerebro se adapte a una nueva situación es 3 meses. O sea, si ustedes están sintiendo ahorita reacciones depresivas, reacciones de ansiedad, de comportamiento, podría ser todavía unas reacciones normales, ¿verdad? Porque no hemos cumplido los 3 meses, ¿verdad? Específicamente, cuando ya hay, por ejemplo, nos pasamos de los 3 meses, ya, y si no logramos regular estos síntomas, ya se puede diagnosticar un trastorno de adaptación. ¿Qué es un trastorno de adaptación? Es un grupo de síntomas como estrés,
tristeza o desesperación, pensamientos sobre la muerte, sentirse en peligro, sentirse irritable, inquieto, nervioso, con insomnio y síntomas físicos, ¿verdad? Dolor de cabeza, dolor de pecho, dolor de cuerpo en general, cansancio. Estos síntomas lo que indican es que la persona está teniendo dificultades para hacerle frente a la situación y gestionar las emociones. Esto se podría diagnosticar, como les explicaba, después de 3 meses. Si el malestar continúa por 6 meses más, estamos hablando entonces que este evento estresante se volvió un evento traumático. Y dentro del grupo de los trastornos adaptativos entraría el trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Que ya sería cuando estamos ante una situación muy estresante prolongadamente, ¿verdad? Por ejemplo, que el confinamiento durara más de 6 meses ante las situaciones en las que vivimos, ¿verdad? De escasez, ya podría ser bastante difícil para asimilarlo, para adaptarnos, y sí podríamos desarrollar un trastorno de estrés postraumático. Que eso significa que en el futuro vamos a estar siempre con miedo, ¿verdad? De si alguien va a toser, ya de verdad vamos a sentir que nos vamos a enfermar, o si alguien, que les digo, comienza a sentir gripe o algo así, nosotros pues, nuestro cerebro se va a venir a este tiempo, ¿verdad? Y se va a activar, es un disparador. Cuando algo así sucede es porque se volvió un trauma, ¿verdad? Bueno, es importante accionar, ¿verdad? Si nosotros estamos sintiendo alguno de estos síntomas, ¿verdad? Es importante entonces comenzar a gestionarnos. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, hacer un automonitoreo. ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué emociones estoy sintiendo? ¿Qué estoy pensando de esta situación? ¿Cómo se siente mi cuerpo? ¿Verdad? Recordemos que lo mental, como les explicaba hace un momento, depende de cómo nosotros estamos percibiendo esta situación. Lo estamos percibiendo como algo fatal, o como una oportunidad, o como algo que pues neutro, ¿verdad? Como algo que tenemos que vivir el momento y esperar a ver qué pasa. Cuando nosotros hacemos el automonitoreo, pues de esta forma estamos previniendo también desarrollar más trastornos. Si estamos sintiendo algo que nos provoca malestar, es momento de accionar, ¿verdad? De hacer algo por nosotros. ¿Qué podemos hacer? Yo más adelante les voy a explicar qué podríamos hacer a nivel personal, pero si no, podríamos buscar apoyo. Y el buscar apoyo podría ser de alguien profesional o alguien no profesional también. Todos estamos en la capacidad de apoyar, ¿verdad? Y al buscar el apoyo, al buscar una manera de accionar, lo que vamos a hacer es reinventarnos, ¿verdad? Es decir, hacer nuevas cosas, hacer las cosas de otra forma, tener otra perspectiva para que la adaptación sea más adecuada, ¿verdad? A esto nos referimos, por ejemplo, yo lo he notado, los cambios que están teniendo, por ejemplo, los universitarios, que ahora muchos ya traían la experiencia de la educación virtual, pero ahora pues prácticamente todo va a ser a nivel virtual. Y varios tienen las dificultades todavía para pues participar en unas conferencias, pero se puede aprender, ¿verdad? Todos tenemos la capacidad de aprenderlo y de reinventarnos y de ver que así posiblemente va a ser siempre la
la modalidad para aprender y no quiere decir que dejemos de aprender solo porque la modalidad cambió. A eso es un ejemplo, ¿verdad?, de lo que se refiere con reinventarnos. Cuando les comento de que buscar apoyo profesional o no profesional es que todos podemos apoyar y también apoyarnos a nosotros mismos. Nosotros los seres humanos, el único sistema que realmente podemos controlar es el sistema interno, es el sistema personal, es nuestra propia vida. El sistema político, económico, social, etcétera, etcétera, nosotros no podemos controlarlo. Sí podemos impactar en él, pero no podemos controlarlo. Entonces, para apoyar o apoyarnos a nosotros mismos, primero, si vamos a pensar en apoyar a los demás, ¿verdad? Se refiere a brindar y apoyar, ¿verdad? De forma práctica, de manera no invasiva. Evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas. Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas. Hay mucho adulto mayor que está solo, que está sola, ¿verdad? Podríamos atenderlos. Hay escuchar a las personas, pero no presionarlos para que hablen, ¿verdad? Sino que ser un receptor, ¿verdad? De información. No se trata de agarrarlo todo a personal tampoco, ¿verdad? Sino que es solo estar para alguien que quiere desahogarse. Reconfortar a las personas y ayudarles a sentir calma, ¿verdad? Como les decía, hay cosas que definitivamente nosotros no podemos controlar, hay otras que sí, que sería, por ejemplo, el uso de la prevención, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el uso del gel o del agua con jabón, ¿verdad? Etcétera, etcétera, lo que nos ha servido hasta el momento. Ayudar a las personas para que accedan a información, servicios y apoyos sociales, ¿verdad? Con algunas políticas que hay, pues ayudarlos. Hay muchas personas que no saben, pues, leer y escribir, brindarles la información que está sucediendo, ¿verdad? O buscarles el apoyo, hacer alguna coordinación con alguien que los pueda apoyar y proteger a las personas de otros peligros también. Por ejemplo, si alguien, pues, por ejemplo, le salió el bono, ¿verdad? En su recibo de luz, pues, decirle que lo guarde o, ¿verdad? Cosas así, que se proteja. Y también, sobre todo a las personas más vulnerables, ¿verdad? Porque hay personas, pues, que definitivamente no, ya es una cuestión de desobediencia, por decirlo así. Bueno, ¿qué es lo que nos toca a nosotros fortalecer? ¿Qué es lo que nos va a ayudar para salir adelante de esta situación? Es la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es un concepto que surgió en los años 60, ¿verdad? Del siglo pasado, 1960, por ahí, en el contexto de la lucha de algunos movimientos sociales, ¿verdad? Por sus derechos. Este término surge, ¿verdad? Y ¿qué es la resiliencia entonces? La capacidad de los seres humanos para adaptarse positivamente a las situaciones adversas. Nosotros podemos nacer, o sea, podemos tener cierta herencia de la resiliencia, pero más que nada es una cuestión aprendida. Nosotros vamos a aprender a ser resilientes porque nuestra familia es resiliente, porque nuestra comunidad es resiliente o porque nuestra cultura lo es, ¿verdad? Nosotros podemos haber vivido muchas situaciones, muchos eventos de crisis en nuestra vida y aprendimos a adaptarnos, a salir adelante o a ver las cosas de otra manera. Entonces ahí estamos desarrollando la resiliencia. La resiliencia, lo que les voy a mostrar ahorita de cómo desarrollarla,
es es un aporte, ¿verdad?, que les brindo, donde estoy tomando en cuenta algunos principios de lo que propone la Asociación Americana de Psicología sobre lo que es resiliencia, también algunas cosas de psicología existencial y algunas cosas del enfoque histórico-cultural. Con respecto a la psicología existencial, el objetivo acá es ver que esta pandemia, ¿verdad?, nos ayude a entender mejor el potencial de nuestra existencia, encontrar una perspectiva de la vida también diferente, renovar la forma de la vida, encontrar sabiduría, aprendizaje de esta experiencia, también que nos permita tomar mejores decisiones y sobre todo aceptar y trascender esta situación actual. El enfoque histórico-cultural lo que nos aporta, este es un enfoque que surge también en el siglo pasado, surge en los países soviéticos, y es un enfoque en el cual se hace un análisis del ser humano como un ser, que somos seres históricos, y somos seres determinados por la cultura también. Por ejemplo, la sociedad actual no es la misma de hace 20 años, de hace 30, de hace 40, ¿verdad? Entonces, eso nos permite contextualizar mejor y hacer una crítica para poder, digamos, desarrollarnos como mejores seres humanos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder desarrollar la resiliencia? Primero, desarrollar vínculos. Esta pandemia, este confinamiento, vino a que retomemos nuestros círculos más cercanos, ¿verdad? Estar en casa, con nuestra familia, con nuestros seres más cercanos. Entonces, por ahí es que tenemos que empezar a desarrollar vínculos, ¿verdad? Con las personas que estén conviviendo durante la cuarentena, después de ella, ¿verdad? Después de la cuarentena también desarrollar vínculos, tener una buena relación y comunicación con las personas, tratar de solucionar todas las cosas que tenemos pendientes de solucionar en nuestras relaciones humanas, y también desarrollar vínculos es aceptar que necesitamos ayuda y necesitamos apoyo, sobre todo si hacemos esta autoevaluación y el automonitoreo donde estamos identificando que no tenemos un bienestar. Cultivar los valores, ¿verdad?, de respeto, de compasión, de solidaridad entre todos los seres vivos, ya sean humanos, animales, vegetales y el ecosistema, ¿verdad?, en general. Eso se refiere a desarrollar vínculos. Otra de las cosas que sirven para desarrollar resiliencia es evitar ver las crisis como problemas insuperables. No se tiene poder, ¿verdad?, de cambiar el hecho de que eventos estresantes ocurran, pero sí se tiene el poder de interpretar y responder a estos eventos. Nosotros podemos decidir cómo lo vamos a tomar, ¿verdad? Hay personas que podrían pensar, bueno, prefiero morirme, ¿verdad?, ahorita, o prefiero, no sé, que también, no solo yo, sino que también me prefiero enfermarme, ¿verdad? Porque no, ¿verdad? Todo depende cómo lo podemos ver. Bueno, esta situación, si nos enfermamos, lo podríamos superar, ¿verdad? Porque sí hay casos que se han recuperado, pero si podemos prevenirlo, mejor. Pero si pensamos, bueno, quiera que no, me voy a enfermar y es posible que me muera, pues prefiero que me dé ahorita, ¿verdad? Ese tipo de percepción de cómo ver las crisis. También aceptar que los cambios son parte de la vida, ¿verdad? Durante nuestra historia individual, los cambios son constantes y durante la historia de la humanidad
lo político, lo social, lo económico, los cambios han sido y son necesarios, ¿verdad? Vienen inherentes a la humanidad. No seríamos humanos si todo tuviera el mismo ritmo de vida y no hubiera algún cambio, ¿verdad? También la resiliencia es tomar decisiones activas. En este caso, es enfocarse en la prevención de la enfermedad con medidas higiénicas de salud física y mental y el aislamiento social, ¿verdad? En lo más que se pueda. Entiendo que hay personas que tienen que salir. Muy bien, gracias. Otra forma para desarrollar la resiliencia es aceptar, ¿verdad? Como les comentaba, que los cambios son parte de la vida. Durante nuestra historia individual, los cambios son constantes y durante la historia de la humanidad, lo político, social, económico, los cambios han sido y son necesarios también, ¿verdad? A esto le llamamos evolución. Tomar decisiones activas, en este caso es enfocarse en la prevención de la enfermedad, con medidas higiénicas de salud física y mental, el aislamiento social, ver a futuro, usar adecuadamente los bienes. A esto me refiero de que las decisiones que tenemos que tomar ahorita, bueno, por una parte, si estamos trabajando, tomar las medidas, por ejemplo, cuando regresamos a nuestras casas, todo lo de desinfección, si estamos en el lugar de trabajo, mantener el aislamiento, nuestra mascarilla, etcétera, etcétera, pero el uso de los bienes es algo bien importante y que nos va a ayudar también a estar pues más tranquilos y que es, por ejemplo, lo más que podamos, no gastar innecesariamente, ¿verdad? Racionalizar nuestros alimentos, ¿verdad? Usar adecuadamente, ¿verdad? Tal vez, obviamente, si hay personas que les sobra el dinero y se quieren dar un gusto, pues está bien, pero lo ideal es que podamos utilizar adecuadamente los bienes porque recordemos de que en estas situaciones pues se puede dar, por ejemplo, desabastecimiento o bien hay personas que van a comprar más de lo que necesitan y nos pueden dejar sin alimentos. Decisiones activas, entonces, aceptar los cambios, también buscar oportunidades para el autodescubrimiento. Desarrollar la resiliencia también sería a partir de buscar momentos para estar con nosotros mismos, hacer introspección, evaluarnos, ¿verdad? Meditar, que sería intentar poner en blanco la mente, enfocándonos en nuestra respiración, ordenar nuestros pensamientos y sentimientos para poder transformar y transmutar lo negativo. Podríamos utilizar la escritura para eso, o bueno, incluso hasta hablar solos o solas, ¿verdad? En voz alta nos podría servir, si no, pues escribir lo que tengamos ahí guardado, ¿verdad? Que necesitamos ordenar y transformar. También tomar momentos para reflexionar, ¿verdad? Sobre la fragilidad humana. En realidad, esta situación nos vino a demostrar de que la fragilidad humana, pues ahí está todo el tiempo, ¿verdad? Un día podemos estar y al otro no, ¿verdad? También reflexionar sobre qué vamos a seguir, o sea, con la fragilidad humana, aquí lo que más importaría es, por ejemplo, si hay algo que no estoy desarrollando, hay algo que estoy cargando, si el día de mañana ya no estoy, entonces vale la pena seguir cargando esta situación, vale la pena no hacer esto que deseo, ¿verdad? También, ¿verdad? Entonces serían las barreras personales y sociales que nosotros construimos. También sería bueno reflexionar sobre eso. A esto me refiero con baja autoestima. También si estoy teniendo pensamientos o prácticas racistas, clasistas, de discriminación, de machismo, ¿verdad? Reflexionar sobre eso, reflexionar sobre esta situación social y personal. También reflexionar en qué estamos gastando nuestra energía, ¿verdad? La estamos gastando
como ahorita prácticamente estamos paralizados, ¿verdad? Entonces, ¿en qué utilizaba yo mi vida antes? La estaba desperdiciando en pensar en dinero, en acumular dinero, en diversión, incluso en envidiar, ¿verdad? A las demás personas. Es esa energía que se estaba desperdiciando. Y cómo reflexionar entonces cómo vamos a reestructurar nuestra vida, ¿verdad? Estas son cosas que podemos hacer para ir desarrollando resiliencia. También cultivar una mirada positiva sobre uno mismo, ¿verdad? La reflexión anterior nos puede llevar a cultivar, por ejemplo, el fortalecimiento o creencias positivas sobre nosotros mismos o nosotras mismas. Que en realidad eso sería como lo más importante para la humanidad y el planeta, ¿verdad? Que cómo podemos contribuir en ella, ¿verdad? Al tener una mirada sana y positiva sobre nosotros mismos, también somos capaces de ver al resto de la humanidad de esa manera. Es decir, vernos como un ser humano y no un ser de consumo. Lamentablemente el valor al ser humano, ¿verdad? Estaba en el contexto de, y está todavía, ¿verdad? En el contexto de una sociedad con un sistema económico y político en el que el ser humano vale por lo que consume o por lo que posee, ¿verdad? Y nosotros a veces también, la mirada que nosotros tenemos hacia nosotros mismos es, es influenciada por esa sociedad de consumo. Y entonces nosotros pensamos que si no tenemos un carro, o no tenemos una casa de determinada forma, o no tenemos una pareja de determinada forma, no vamos a los lugares, no somos seres, ¿verdad? No tenemos cierto valor. Entonces acá es como, puede ser que ahorita en esta situación, por ejemplo, las personas que este año, por decirles, habían comprado un nuevo carro, pues ahorita tal vez no lo están sacando tanto, ¿verdad? Entonces, el valor no va, es de descubrir el valor que nosotros tenemos, ¿verdad? No el valor que nos da algo externo, ¿verdad? También ser resiliente es cuidarnos, ¿verdad? Es prestar atención a las propias necesidades y sentimientos, movernos, ¿verdad? El cuerpo humano está diseñado para el movimiento, está diseñado para crear, para inspirarnos, para accionar. No necesitamos ir al gimnasio, no necesitamos hacer ejercicios difíciles, ¿verdad? Para estar en movimiento. El caminar es algo que nos puede ayudar bastante. Obviamente ahorita, como no podemos estar saliendo, lo que aprendimos en educación física nos va a ayudar un montón, o sea, los payasitos, las desfechas, las sentadillas, el saltar cuerda, eso, darle movimiento al cuerpo, cuidarnos, prestar atención. Esto del cuerpo es bastante importante porque nuestras emociones se acumulan en nuestro cuerpo y al no tener una gestión adecuada de esas emociones y acumularse en nuestro cuerpo es cuando se están desarrollando también no solo trastornos mentales, sino que puede desarrollarse trastornos físicos también. Yo creo que han ustedes escuchado en algún momento que hay personas que, por ejemplo, se volvieron diabéticas por un enojo. Obviamente también hay un estilo de vida que puede pues ayudar a que se desarrolle una enfermedad, pero las emociones tienen un papel bastante importante en nuestra salud. Por eso se dice que si no hay salud mental, no hay salud física. Bueno, ¿y qué nos toca? Aparte de tomar en cuenta todas las 7 recomendaciones para desarrollar la resiliencia, lo que necesitamos es vivir un día a la vez. Digamos, las personas que en el primer mes y todavía ahorita están presentando algunos síntomas depresivos, esto se activa, ¿verdad? Porque inconscientemente
esta situación viene a activar un recuerdo o una vivencia del pasado que se parece a esta. Tal vez no es exactamente la misma, ¿verdad? Porque como hablábamos, es primera vez que hay una, pues primera vez en los que estamos vivos ahorita, porque la última fue hace 100 años, ¿verdad? Que hubo una pandemia, pero tal vez en nuestra vida individual, en algún momento también nos sentimos en peligro o sentimos que todo se venía para abajo, ¿verdad? O nos sentimos solos, ¿verdad? Porque alguien nos abandonó o por etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, los que están teniendo síntomas depresivos es porque están viviendo inconscientemente en el pasado y hay cosas en el pasado que no fueron resueltas. Este sería un momento para poder resolverlas. Las personas que están sintiendo ansiedad es porque están viviendo inconscientemente o consciente en el futuro, ¿verdad? Entonces están pensando que van a morir, que están en peligro, que algo malo va a pasar, ¿verdad? Entonces aquí la invitación es vivir un día a la vez, vivir el presente, enfocarnos en que nos despertamos un día, vamos a vivir ese día conscientes de lo que estamos viviendo y ya mañana será otro. Antes de la pandemia, todos hacíamos planes de aquí a un mes, de aquí a 2 meses, de aquí a 3 meses, de aquí a mañana pasado y teníamos nuestro horario bien, sin pensar realmente en que en algún momento esto tenía que parar y esta fue la única manera en que podía parar definitivamente. Entonces, la invitación, de hecho, nosotros en terapia siempre trabajamos esto, es vivir un día a la vez, vivir en conciencia de que cada minuto, cada segundo, cada hora que estamos viviendo es muy importante, ¿verdad? Porque puede tener, o sea, tiene un impacto en nuestra vida, en nuestro crecimiento y tiene un impacto en la vida de nuestra comunidad familiar, comunidad social, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer entonces un día a la vez? La recomendación sería estar conscientes de nuestra alimentación. No hace falta, ¿verdad? Grandes comidas, sino que culturalmente ya sabemos que lo esencial y lo que nuestro cuerpo necesita son las hierbitas, el frijol, ¿verdad? Las tortillas, o sea, huevos. Ahí hay tanto alimento que podemos ayudar a nuestro cuerpo y evitar, ¿verdad? Digamos, la comida rápida, esas cosas, ¿verdad? Ejercitarnos, como les decía, no hace falta tener un equipo o ir al gimnasio, con lo que aprendimos en la educación física. Bueno, aquí ya para más adelante, cuando ya podamos salir del confinamiento, disfrutar a la familia, a los amigos, los paseos, tratar de dormir 8 horas al día. Las personas están teniendo ahorita mucho problema para dormir, pero este es un síntoma de ansiedad, que sería la preocupación por el futuro. Bueno, si están teniendo problemas para dormir, por ejemplo, se están despertando durante la noche, se despiertan varias veces, o sea, es un sueño interrumpido, ese es un síntoma depresivo. Si no pueden dormir absolutamente nada, es un síntoma de ansiedad. Habría que revisar entonces si es depresivo, algo del pasado que yo no he resuelto y que necesito resolver, o algo del futuro, ¿verdad? ¿Por qué me estoy preocupando? ¿En realidad estoy en peligro? O sea, si estoy tomando las medidas necesarias, no debería de sentirme en peligro, ¿verdad? También, día a la vez, se refiere a hablar de nuestros sentimientos con alguien de confianza. Si no lo queremos hablar, podemos escribir nuestros sentimientos. Y bueno, si se necesita, si nosotros sentimos que no podemos controlar o no podemos manejar la situación que estamos sintiendo, entonces sí, lo más recomendable es buscar ayuda profesional, ¿verdad? Ahorita en Guatemala sí se han habilitado varias vías para que buscar un psicólogo gratuito, o también habemos profesionales que estamos brindando la psicoterapia, siempre pues como pues de forma privada, ¿verdad? Toca llamar, ¿sí?
esto sería la presentación, ¿verdad? Espero sus dudas, ¿verdad, licenciado? Usted me dirá. Muchas gracias, licenciada. Yo creo que ahorita ya es el tiempo de que tengan alguna duda, consulta o pregunta, alguno de ustedes, pues la pueden hacer. Los micrófonos quedan a disposición de cada uno de los participantes en esta conferencia para que puedan realizar alguna duda o consulta que tuvieran. Pues hasta el momento no veo que haya ninguna duda, solo en el chat pues un agradecimiento y una felicitación por el tema y felicitaciones agregadas. Gracias. Felicitaciones por la disertación que tuvo, licenciada, y no sé si alguien quisiera usar la palabra para un momento, si alguien desea usar la palabra. Los micrófonos quedan habilitados. Bueno, Yo creo es que normal, ¿verdad? Porque lo que pasa es de que estamos hablando de nuestros sentimientos, ¿verdad? Y sentimientos y pensamientos. Entonces es algo normal también de que a veces no podamos compartir. A ver, escribe unas si preguntas. preguntan acá algún libro que recomiende usted aparte de las recomendaciones que dio. Bueno, es que hay varios, depende de lo que uno desee, ¿verdad? Pero, por ejemplo, podría recomendar algunos libros sobre psicología existencial de Víctor Frankl, que él, digamos, esta corriente de psicología surge porque él estuvo en un campo de concentración y entonces el estar en un campo de concentración a él le dio otra perspectiva de la vida y a profundizar, ¿verdad? Diferentes cosas del ser. Esta experiencia podría ayudar mucho, ¿verdad? Para en esta situación, eso podría ser. Otra de las preguntas es acá, ¿qué pasa con las personas que tienen ansiedad de cómo poder resolver los problemas económicos, falta de empleo y pagar sus deudas? ¿Cómo poderles apoyar? Me imagino que va enfocada la pregunta. Sí, bueno, mire, esa es una situación bien difícil, ¿verdad? Porque, bueno, aparte que ahorita se agravó, ¿verdad? Siempre ha sido una dificultad, ¿verdad? Aquí en nuestro país, la falta de empleo, los problemas económicos y el país siempre ha sido una dificultad. Bueno, habría que buscar algunas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, algún, aquí creo que va a sonar un poco raro, pero en la cuestión, por ejemplo, de pagar deudas, un asesor legal le podría dar mucha información, ¿verdad? Que yo creo que no, sí se puede llegar a un convenio, bueno, prácticamente no hay cárcel, ¿verdad? No quiero decir que dejen de pagar, ¿verdad? Pero que tampoco, ¿verdad? Sintamos que nos vamos a morir por eso. En algún momento tenemos que pagar porque tiene que haber una buena fe para salir de esto, pero no podemos, a esa situación sí no la podemos controlar. Con respecto a la ansiedad, bueno, y una cosa trae a la otra, ¿verdad? Porque si yo tengo, por ejemplo, deudas y no tengo trabajo, mi preocupación va a ser cómo lo voy a pagar. Ahora bien, si tengo trabajo, tengo que ver la manera de cómo poder ir ahorrando para cuando tenga que hacer una negociación poder pagar, ¿verdad? En realidad, soluciones hay, ¿verdad? Pero esto que no les quite la vida, ¿verdad? Porque estas son cuestiones materiales y de alguna manera se tiene que salir, ¿verdad? Correcto. Otra de las preguntas, licenciada, es, ¿tienen alguna duda? Dicen. De hecho, de expresar los sentimientos en una libreta o cuaderno no es sinónimo de codependencia. Y una persona le hizo la observación que por lo general realizó esta actividad. Saludan desde Chile y felicitaciones por la disertación. Ay, muchas gracias. Fíjese que no, porque esa sería solo como una forma de expresión. Los seres humanos pues podemos expresarnos verbalmente, de forma escrita, a través del movimiento del cuerpo, también de forma creativa, ¿verdad? A través del arte. Es una forma de expresar, como bien lo dice la pregunta, ¿verdad? Expresar los sentimientos. Ahora bien, la codependencia ya estamos hablando de una situación
un tipo de trastorno, ¿verdad? En la que, digamos, nosotros sentimos que no podemos desarrollarnos en nuestra vida diaria si no tenemos, eh, si no tenemos algo que nos sostenga, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros podemos ser codependientes a la pareja. Entonces, que nosotros sentamos que no vamos a ser felices si no tenemos a la pareja. Que seamos codependientes al alcohol o a las drogas, ¿verdad? Que nuestra vida tiene que desarrollarse porque tenemos que consumirlo, ¿verdad? Si no, no vamos a ser felices. Bien, o también hay otras codependencias, ¿verdad? Digamos el sexo, la pornografía, etcétera, etcétera. A eso nos referimos con codependencia. Lo del expresar los sentimientos en una libreta sería una herramienta para poder, ahí sí que como lo dice, expresarlos. Gracias, licenciada. Otra es evitar el estigma y la discriminación ante personas afectadas de COVID. ¿Cómo lograr eso? Que creo que es lo que se está dando mucho en estos momentos de la pandemia. Sí, sí, eso se está dando bastante. Y lamentablemente ahí el sistema mediático, ¿verdad? En las noticias y los medios de comunicación influyen mucho en la construcción de estigmas y de discriminación. Lo que tenemos que estar claros es de que esta situación nos puede dar a todos. Entonces, al estar todos en riesgo, ¿verdad? Primero ponernos, así como dicen, ¿verdad? En los zapatos de los demás, o bien ser empáticos, ¿verdad? ¿Qué pasaría si a mí me toca, ¿verdad? Y qué pasaría si a mí me van a discriminar por eso, ¿verdad? Porque sí, lamentablemente, pero eso es, mire, lamentablemente eso es parte también de como desconocimiento, ¿verdad? Eh, hay personas que han, creo que, querido sacar a las personas infectadas con COVID, ¿verdad? De sus casas, de sus comunidades. Y eso, pues ya son delitos, ¿verdad? Pero prácticamente lo mejor para evitar el estigma y discriminación es pensar qué pasaría si a mí me toca. Gracias, licenciada. Otra de las preguntas es cómo determinar que una persona sufre de ansiedad. Fíjese que la ansiedad tiene varias señales o signos o síntomas. Primero, habría que evaluar. Estoy pensando mucho en el futuro, me siento que estoy en peligro, siento que algo malo me va a pasar. Eso es a nivel cognitivo. Ahora, a nivel físico, podríamos evaluar. ¿Estás sintiendo resequedad en la boca? ¿Estás sintiendo taquicardia? ¿Estás sintiendo que le sudan las manos? ¿Siente miedo? ¿Hay insomnio? Siente miedo y no sabe exactamente por qué, ¿verdad? Porque a veces nosotros simplemente sentimos miedo y no le podemos decir por qué lo estamos sintiendo. Esos son síntomas de ansiedad. También síntomas de ansiedad sería estoy irritable, estoy nervioso y estoy como hiperactivo, ¿verdad? Esos, o sea, por lo menos tienen que haber 5 síntomas de esos para decir tengo ansiedad. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas que hacen por acá es cómo poder liberarnos de la codependencia. Bueno, eso sí, definitivamente tenemos que trabajar con terapia, eso sí, con un profesional. Es un acompañamiento que se hace porque se tiene que llevar un protocolo, ¿verdad? Eh, pero qué bueno que la hace la pregunta porque la clave de todo, en todo tratamiento psicoterapéutico, es el cuánto la persona quiere mejorar, ¿verdad? Si alguien se pregunta a sí mismo, yo quiero liberarme de esta codependencia, ya sea por codependencia a mi pareja, a mis padres, al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a lo que sea, es porque esta persona ya siente que su vida ya no le corresponde, ya no tiene tanto control sobre ella. Y es más fácil trabajar con alguien que tomó conciencia y quiere cambiar que alguien que pues su familia es la que lo está llevando a terapia. Pero sí, definitivamente, para contestarle su pregunta,
primero, para liberarse de ella, tiene que querer liberarse y segundo, hacer un tratamiento con un profesional. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas que no se me había olvidado porque la había dejado para el final, ya que creo que es un poquito más larga la respuesta, es, ¿podría darnos algunos ejercicios de respiración para controlar la ansiedad o para manejo de situaciones conflictivas que se pudieran dar en el trastorno, en el transcurso del día o por cuestiones de experiencias que se pueden dar, ¿no? Ujú. Bueno, mire, hay algo que sí, digamos, cada quien tendría que, primero, yo le voy a brindar la información, pero sí es importante evaluarse cada quien qué es lo que nos ha servido anteriormente, porque como vimos en la conferencia, siempre estamos ante crisis, siempre estamos ante cambios y siempre estamos ante algunos catástrofes o desastres. Entonces, ¿qué es lo que nos ha servido? ¿Verdad? Por ejemplo, en mi práctica profesional, yo le puedo decir, las personas me han dicho, a mí me sirve, pues simplemente hablar con alguien, o a mí me sirve estar consciente de mi respiración, a mí me sirve, por ejemplo, escuchar música, eh, leer, cantar, eh, dibujar, pintar, o sea, hay miles de formas de poder pues manejar la ansiedad y manejar pues hasta la tristeza y la depresión, porque todos somos diferentes, todos tenemos diferentes recursos psicológicos y eso es lo que realmente nosotros como psicólogos esperamos, que las personas desarrollen sus propios recursos psicológicos para manejar las situaciones, ¿verdad? Entonces, sería una invitación para que cada uno vea qué es lo que le está sirviendo, ¿verdad? Y poder seguir haciendo, o bien poder trabajar algunos ejercicios de respiración, que prácticamente sería poder visualizar, por ejemplo, eh, tratar de visualizarse uno que está completamente inmerso en una luz blanca, por decirles así, y estar consciente de la respiración, solo la respiración, como exhalo e inhalo. Por lo menos unos 30 segundos nos sirve para estabilizarnos, ¿verdad? Pero de ahí les diría que hay un listado enorme de cosas, pero porque los seres humanos somos muy complejos y a cada quien le sirve diferente. Muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas que aparecen por acá en el chat es, ¿cree que lo religioso ayuda o juega un papel fundamental para vencer cualquier obstáculo de valoración personal? Sí, influye, porque digamos, aquí nosotros como seres humanos somos seres mentales, físicos, sociales y somos espirituales también. Hay diferentes formas de desarrollar la salud espiritual. No precisamente es a través de la religión, sino que solamente la espiritualidad la, eh, o la forma, por ejemplo, de pensar va a influir en nuestra, por ejemplo, si yo voy a estar pensando en que yo puedo ser una persona que brinda luz, iluminación a los demás, etcétera, etcétera, puedo estar entonces ahí desarrollando también mi parte espiritual. Entonces, sí influye bastante. Como les digo, no precisamente una religión en particular, sino que, porque la religión es un camino, ¿verdad? Y la espiritualidad también es un camino. Eh, Cualquiera de las dos cosas nos puede servir para vencer cualquier obstáculo o superar las dificultades. Bueno, muchas gracias, licenciada. Otra de las preguntas acá es, ante situaciones, me imagino que una cuestión de duelo directamente establecen cuál sería, perdón por el sonido, No tengo pena. cuál sería la recomendación para que una persona pueda enfrentar la muerte de un ser querido, un duelo. Sí, mire, fíjese que en una pérdida o en un duelo, eh, aquí también sí se recomienda también un acompañamiento profesional porque el duelo va a durar o se va a vivir por muchos factores, ¿verdad? Porque
aquí sí es bien complejo, aquí sería como para otra conferencia casi, pero digamos el duelo para poderlo superar, ¿verdad? Para poderlo procesar, tenemos que, por ejemplo, tomar en cuenta cómo fue esa pérdida, ¿verdad? Las circunstancias que hubieron alrededor de esta pérdida. Si hubo, por ejemplo, con lo que se ha estado viendo de lo del COVID, ¿verdad? Hay personas que ya no ven a su familiar, ¿verdad? Vienen del hospital, se los llevan y posiblemente ya no los vuelven a ver nunca más, ¿verdad? Entonces esa circunstancia influye mucho en cómo voy a manejar la pérdida, ¿verdad? Voy a superar la pérdida. También la incertidumbre, la información que tengo al respecto. No dan, por ejemplo, información de cómo está el paciente, cómo sigue. Es una incertidumbre muy grande, ¿verdad? El sentimiento de impotencia que eso puede generar también. De repente yo pude ayudarlo en eso, yo pude prevenir, hasta nos sentimos culpables, ¿verdad? También la incomprensión de por qué sucedió esta situación y también el duelo, digamos, de la persona que lo está viviendo, va a ser complicado también si estamos solos o estamos acompañados con otros familiares. O sea que para trabajar el duelo hay que analizar muchas cosas, ¿verdad? Y cada persona lo vive en tiempos diferentes. Por ejemplo, hay algunas personas que lo van a vivir en 6 meses, otros en 1 año, otros 2 años, y hay duelos de hasta 10 años, ¿verdad? Que ya serían duelos traumáticos, ¿verdad? Entonces, es un poquito complicado responder esa pregunta para poder enfrentar la muerte, pero por lo menos lo más cercano es tratar de comprender y tratar de validar sus emociones. O sea, que si se siente culpable, si se siente triste, si se siente solo, es darle validez, ¿verdad? Ya la persona va a activarse y va a tomar el tiempo necesario para poderlo superar. No podemos obligar a las personas a que en 2, 3 meses ya como que si nada pasó y ya murió y no, hay que darle su tiempo, su espacio para que se active solito. Muchas gracias, licenciada. Pues, yo creo que no habiendo más preguntas por parte del grupo en el equipo de chat, pues vamos a darle las gracias por esta valiosa conferencia que nos ha brindado el día de hoy. Asimismo a cada uno de ustedes por haber participado en ella. Muchas gracias a todos. Creo que queda más que invitada para otras conferencias, licenciada, que usted guste. Puede contactarnos y pues ponernos de acuerdo ahí con el tiempo para ir dando las conferencias respectivas. Agradecemos a cada uno de ustedes. Les deseamos bendiciones. Buen fin de semana. Esperamos verlos en las siguientes conferencias que tenemos ya previstas, que ya se le hicieron llegar los respectivos y las afirmaciones y confirmaciones dentro del momento oportuno. Me despido nuevamente de usted, licenciada Claudia García. Muchísimas gracias por la oportunidad y a que nos brindó de tenerla en este momento y esperamos verla nuevamente el día domingo en la próxima conferencia. Gracias, licenciado. Igualmente, nos vemos el domingo y les deseo lo mejor a todos, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Bendiciones. Adiós.